Listo, vamos a continuar a partir de lo que habíamos dejado la clase pasada y vamos a refinar más los detalles de nuestra escultura. Listo, vamos a concentrarnos hoy particularmente en las manos, las botas, el pantalón y si alcanzamos la camisa, vamos a hacerle más detalles a la camisa. Listo. Pero digamos que en orden de prioridades, me parece que lo más crítico son las manos, que en este momento son prácticamente el bloque que habíamos dejado inicial y no tienen como ningún tratamiento adicional y sí lo están necesitando ya. El pantalón, que es también un bloque inicial sin ningún detalle. Probablemente las botas van a necesitar menos tratamiento, pero igual las vamos a mirar ahorita. Listo. Vamos a aplanarle la suela y a ver cómo ir dándole forma a este paciente. Y la camisa. Algo acá interesante. ¿A qué detalles me refiero? Vamos a tratar de definir lo mejor posible este tipo de detalles. Listo. Incluso podemos empezar a enunciar costuras, aunque las costuras las podríamos tener en una etapa posterior, no tendría problema. Pero estos pliegues, estos sí son volúmenes grandes que necesitamos. Listo. Además de Profe, eso, una pregunta. sí, Cristian. Yo ya iba bastante avanzado en el modelo, estaba haciendo la misma referencia que tienes, pero quiero cambiar. ¿Me da tiempo para hacerlo? ¿O sigo con el otro? Esa pregunta es para vos. ¿Te da tiempo para hacerlo? ¿Para cuándo hay que entregarlo? A ver, vamos a... Todavía nos quedan otras 3 semanas, 4 semanas. A ver, 3 semanas nos quedan. La semana 14 es que entregamos este proyecto. Sin embargo, nos falta la retopología, mapas UVs y texturas. Listo. Yo diría acá alegremente, probablemente sí te da tiempo. Listo. Yo he visto las esculturas que vos haces y creo que tenés suficiente habilidad como para abordarlo y que alcances a hacerlo. Sin embargo, eso lo digo yo acá alegremente. La reflexión la tenés que hacer vos que conoces tus otras materias y responsabilidades y entonces puedes decir, ah, listo, sí, sí puedo dedicar tal tiempo o mejor lo termino acá y continuamos. Ah, Listo. listo, profe, gracias. Vale, de nada. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, ya me acordé. Entonces, estos detalles, estos volúmenes grandes, así los vamos a hacer de una vez. Y algo importante que les queda a ustedes como tarea es, hay que modelar estos detalles, ¿listo? Incluso el cinturón. El cinturón, la hebilla, bueno, todos estos detalles que no los hemos abordado aún. Pero no tienen nada raro que no hayamos visto hasta este momento. Entonces, eso sí van a ser trabajo autónomo de ustedes, ¿de acuerdo? El cabello probablemente voy a abordarlo de otra manera o a terminarlo a partir de este. No sé, ahí veremos mientras termino ya en mi tiempo fuera de clase el cabello, ahí defino cómo lo resuelvo. Pero en todo caso ya ahí tenemos una base que sugiere lo que es. Lo importante es que este modelo sí tenga todas las facciones principales del personaje. Listo. Detalles muy finos como las costuras, las podemos enunciar acá y de hecho vamos a enunciar las del pantalón. Listo. Y- pero también las podemos abordar más adelante luego con la retopología cuando regresemos a hacer sobre ese modelo con topología correcta, cuando regresemos a hacerle una escultura ya de detalles finos. Listo. Vamos viendo cómo nos va. Por ahora concentrémonos en las manos. Entonces voy a aislar todo, menos las manos. De hecho, voy a dejar las manos y la camisa. Listo. La camisa me interesa específicamente por la manga. Listo, porque a esta manga de hecho me parece que está separada y acá las tenemos juntas. No sé en qué momento lo interpreté así y pues los uní, pero no, hay que separarlos porque esta parte es el guante y esta es la manga. Entonces empecemos por ese lado. Vamos a coger esta camisa y a cortarle ese pedazo. ¿Listo? Y cortarle ese pedazo así sin mucha ceremonia. Simplemente voy a coger la herramienta de proyectar líneas
y a coger y a cortar eso. Ahí, ya está. Listo. Entonces, si se fijan, acá sucedió algo apenas hicimos ese corte. Ahora tenemos una geometría ahí que se está superponiendo. Y si vamos a modo de edición, vemos que sí hay cosas superponiendo. Podríamos arreglar eso a mano, pero hay una forma más sensata de resolverlo y es pidiéndole a Blender que nos haga un remesh de esta pieza. Listo. Entonces eso voy a hacer. Voy a preguntarle esto qué resolución tiene en la parte que creo que es más fina. Listo, si tiene una resolución relativamente alta, entonces hagamos el remesh sobre esa resolución para no perder ese detalle. Listo. Ya ahí se va a tomar el tiempo que necesiten, que generalmente no es mucho, aunque recuerden que dependiendo de las características del computador, eso podría hacer daños. Listo. Ya terminó, entonces ya tenemos una malla muchísimo más densa, pero lo importante, lo que nos interesaba, es que ya no tenemos esos defectos allí. Listo, y la densidad adicional que tenemos en este momento nos va a favorecer bastante ahorita que vayamos a hacer, a esculpirle detalles a eso. Listo. Antes de salir de acá voy a coger con el Mesh Filter y la herramienta Smooth. Uy, a propósito, siempre se me olvida aprender esto. Ojo, atentos por favor, que si se me olvidan las cosas, me las recuerdan. Listo. Bendito sea. Cuánto conocimiento ancestral acabamos de dejar pasar. Bueno, con la herramienta Mesh Filter y utilizando la opción de Smooth, de suavizar sobre los tres ejes, vamos a pedir a esto que nos suavice un poquito ese modelo. Listo. Recuerden que esta herramienta funciona dando clic y desplazando el cursor y lo desplazamos hasta donde nos parezca razonable. Yo creería que por aquí va la cosa. Listo. Quedó suficientemente suave el asunto y sin embargo no perdimos todo el detalle acá, entonces luego lo podemos retomar y volver a pulir. Entonces podemos dejar la camisa así por ahora. Y ahora sí regresemos a las manos. Con las manos vamos a hacer lo siguiente. Voy a coger y a fusionar todo esto. Antes de eso voy a crear una copia incremental, a guardar. Y a estas manos voy a ponerles un modificador de subdivisión. Puede ser con 2 niveles o 3 de subdivisión. Listo, ahí ya quedó el modificador de subdivisión. Y voy a aplicarle todos los modificadores. Listo. De hecho, ahora que caigo en cuenta, este modificador no lo necesitábamos, pero bueno, porque vamos a hacer un remesh, pero no hay problema, pues dejémoslo. Podemos aplicar los modificadores con control A, pidiéndole que aplique los modificadores, o podemos, utilizando el add-on de Modifier Tools, creo que se llama, que lo tenemos activo desde el inicio del curso, podemos pedirle acá que aplique todo. Listo. Luego de aplicarlo, entonces todo eso va a colapsar en un solo objeto que se llama... Uy, ¿por qué no lo hizo? Vamos a ver qué le pasó. Bueno, sí, no hay problema. Listo. Aplicó los modificadores, no hay ningún inconveniente. Ahora los voy a fusionar. Control J. Y tenemos ahora sí todo colapsado en un solo objeto que se llama manos. A estas manos hay que hacerles un remesh. Listo, porque en este momento si venimos a modo de escultura, vamos a ver que tenemos piezas separadas. Las podríamos conservar separadas y aprovechando pues que tienen estos facesets ya asignados, trabajar sobre ellas. Sin embargo, en este momento no me parece tan útil, digamos, tan valiosa esta posibilidad porque con seguridad voy a querer usar topología dinámica. Entonces, más bien hagámosle un remesh, preguntémosle a esto qué densidad tiene. Es una densidad, de hecho, muy bajita. No la voy a trabajar así de bajita, voy a ponerle una similar a la de la camisa. Porque en todo caso queremos cuidar el rendimiento, ¿cierto? No queremos matar el computador mientras hacemos las cosas. Ahí está, entonces ya sí tenemos una sola malla y ya podemos venir y empezar a pulir detalles acá. Entonces lo primero que quiero hacer es empezar a darle forma a esto. Listo, les sugiero tener a la mano referencias. Entonces, digamos que la primera referencia son nuestras manos, por supuesto.
Pero aparte de eso, conviene buscar referencias en internet y tenerlas por ahí a la mano listas para consultarlas. Listo. Vamos a ver si me acuerdo de dónde guardé unas que me encontré en estos días de manos. Esta. Me pareció súper genial porque tiene un montón de manos diferentes y además de las manos tiene la topología. Entonces, en este momento nos interesa por las manos, pero más adelante, y de hecho rápido, nos va a interesar por la topología. Y eso nos va a ayudar a resolver las manos que estamos creando para nuestros personajes. Listo. Para el personaje que estamos armando en este momento, me parece que la referencia puede ser como esta mano, y en todo caso es como muy cortica la palma. Entonces me la estoy imaginando como si fuera una mano de hobbit. Entonces bueno, supongamos que es mano de hobbit y vamos trabajando sobre esas referencias. Listo. Aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a quitarle donde me parece que hay que quitarle, a empezar a darle forma eh, ya a las manos en general. Listo, las manos, los dedos y todo lo demás. Bueno, algo así puede ir siendo la cosa. Y la idea es ir puliendo. Listo. Recuerden que hay unas opciones de automasking de la brocha que podemos utilizar para prevenir que la herramienta haga cosas que no queremos. En este caso voy a aprender automasking a partir de la topología. Las demás realmente no nos harían acá ningún efecto. No tenemos facets y por supuesto no hay contornos de esos facets y la malla pues es una sola malla, entonces como que no nos va a dar tampoco ningún efecto. Topología sería la única que en este caso nos aportaría algo y nos permite ir trabajando con un poco más de libertad. ¿Listo? ¿Recuerdan la diferencia entre la herramienta Fill y la herramienta Smooth? Fill respeta más o menos los bordes, Smooth no respeta nada. Dice, bueno, permiso que activo yo. Y si por eso las usamos una u otra dependiendo de lo que necesitemos. Listo. A propósito, recuerden que con todas las herramientas tenemos acceso a la función primaria dando clic, a la función secundaria presionando control. Listo, la función primaria la vemos acá seleccionada, la secundaria es la que está apagada. O a la herramienta de suavizar con Shift. Listo. Todas las herramientas nos permiten eso. Entonces yo puedo estar trabajando acá con la función primaria de la herramienta que tengo seleccionada, con Shift ir suavizando y con Control acceder a las funciones secundarias de la herramienta. Listo. Estas manos yo las imagino como
muy gorditos los dedos porque tienen guantes. ¿Listo? Entonces vamos también pensando en eso. Acá en las referencias todas son manos, ¿cómo se llama? Manos desnudas. Entonces, pues muy bacano por lo que les decía de la referencia, la topología y demás. Pero para este caso, pues es una mano con un guante, entonces probablemente vamos a querer que sea más gordito en todas partes. Listo. Y vamos mirando también ¿cómo se dice? Los accidentes formales de la mano para ir dándole como más carácter. Entonces tenemos en la palma una serie de configuraciones acá particulares que podemos empezar a enunciar y nos van a ayudar a darle mejor forma a esto. Independiente de que tenga un guante o no, probablemente las formas más pronunciadas en todo caso se verían. Listo. A propósito, esta herramienta Scrape funciona mucho mejor con topología dinámica apagada. Listo. Fíjense que en términos generales me permite hacer cortes muy limpios. Si tuviera topología dinámica aprendida, le costaría mucho más hacer esos cortes porque estaría generando vértices nuevos. Y bueno, eso no siempre es conveniente, ya hemos hablado un poco al respecto. Profe, una pregunta. Sí, Cristian, Después de hacer retopología y texturizar, ¿se podrá posar el personaje? sí. Ah, de hecho sí. Y sí, vamos a hacer esa gracia. No vamos a crearle el esqueleto nosotros, pero vamos a ver cómo utilizar un esqueleto de Mixamo. Es un repositorio, no sé si lo conocen o lo han escuchado, en todo caso lo vamos a ver. Vamos a usar un esqueleto de Mixamo y vamos a posar el personaje para poder sacarle renders exitosos, que quede efectivamente para un portafolio. Y un personaje así en pose neutra, pues se presta para algunas cosas, pero seguramente vamos a querer que tenga poses. Listo. A mí me parece que pasando rapidito y con los ojos medio cerrados, ya así parece mano. Ya así como que tiene cara de alguna cosa. Y ahora voy a coger y a extender esta parte porque recuerden que nos falta esa, ese extremo del guante. Bueno, vamos a hacer esto de la siguiente manera. Voy a enmascarar de acá para allá y vamos de hecho suavicemos la máscara acá un poquito. Con la herramienta de la máscara, el acceso rápido de la tecla M y Shift sostenido, suavizamos el borde de la máscara.
Listo, ya van a ver en un momento por qué en este caso me interesa suavizar ese borde. Listo, ahora voy a coger acá y puedo hacerlo de la siguiente manera. Mm, Yo puedo coger y desplazar esto así, con la tranquilidad del caso. Listo. O podría utilizar de pronto en Mesh Filter alguna de las herramientas. Hay una que nos permite escalar sobre algún eje. Sin embargo, en este caso prefiero la opción de desplazarlo y ya, porque acá cuadrarlo respecto a un eje sería complicado. Entonces, más bien el desplazamiento. Y para eso fue que suavicé la máscara. Listo. Para que no jalara en un borde duro todos los vértices, sino que jalara progresivamente los vértices de ahí para adelante. Miremoslo acá en estructura de alambre, a ver cómo fue lo que hizo. Listo. Fíjense que jaló progresivamente la estructura de los vértices. Entonces nos entregó algo un poquito más controlado. Voy a limpiar esa máscara y voy a utilizar acá la herramienta Slide Edge para jalar un poquito más de geometría hacia allá. Listo. Creo que por ahí puede ir la cosa. Y ahora hay que coger de nuevo enmascarar esto. Juan Fernando, ¿qué ha habido? Juan Fernando, listo. Nos faltan Julio y Santiago Andrés. ¿Todavía no se han conectado? Sí, Santiago Andrés se conectó y no se y Julio también. Ah, bendito sea. Recuerden avisarme para poder ponerles la asistencia. Entonces vamos a seguir de la misma forma. Vamos a enmascarar acá el pedazo que necesitamos enmascarar y a expandirlo. Listo. Aquí se me ocurre algo. Vamos a hacer un experimento. Voy a coger y enmascarar esto. Listo, digamos que desde acá, no, incluso desde acá. Listo, voy a enmascarar esto. Dejémoslo así, no le veo inconveniente que esté así. Y voy a venir en modo de edición o en modo de objeto mejor. Voy a rotar este paciente desde el punto medio. ¿Dónde estará el punto medio de este objeto? Ah, está en todo el origen. No, ahí no nos sirve. Entonces vamos a rotar desde el cursor 3D. Entonces voy a poner el cursor 3D por acá. Y lo voy a rotar desde el cursor 3D. Este detalle a propósito, esto es importante. ¿Se acuerdan que cuando rotábamos, vamos a volverlo a aprender, cuando rotábamos pasaban cosas acá chistosas? Era por esta opción que se activó, o bueno, que de hecho yo activé involuntariamente en algún punto. Listo. Entonces tenganlo presente. Vamos a rotar desde el cursor 3D. Vamos a ponerlo así como alineado más o menos con los ejes. Regresamos a modo de escultura y esto es súper conveniente porque entonces podemos venir acá al Mesh Filter y decirle que vamos a, digámosle que vamos a inflar esto sobre los ejes X y Y, Z no, listo, entonces X y Y, y lo vamos a inflar. Ah, el detalle, listo, no hay problema. Regresemos a modo de objeto y vamos a aplicar esa rotación. Y ahora sí, eso. Si ven la berrindera, acá lo que hicimos. Ya podemos ajustarlo a donde corresponda. Vamos a decir que es ahí. Regresemos a modo de objeto, lo volvemos a rotar, a ubicar en su posición y aplicarle de nuevo la rotación. Y ahora sí, hay que pulir todo esto, que le pasaron cosas, pero no hay problema, ya tenemos algo con que trabajar. Algo más acá que estoy notando es, uy, se enfermó la del otro lado, no tiene problema. Vamos a pedirle a este paciente que de la X positiva refleje la negativa. Listo. Ahí sí. Y acá veo que sucedieron cosas.
Y me parece que pueden ser, o no, con la camisa. Entonces a la camisa también le voy a pedir que se haga simétrica de la X positiva a la negativa. Ah, casi sucedió algo particular con el origen se desfasó. Listo. Esto no tiene modificadores, ¿no? Es más sino volver a ubicarlo en el origen. Listo. Y ya he hecho en modo de escultura, volver a ubicarlo en donde le corresponde, que es como acá, más o menos. Listo. Esta transición la vamos a arreglar, esta de acá, pero concentrémonos primero en el detalle del manto. Ah, bueno, algo importante acá. Lo desplacé, necesito que esto sea asimétrico. Entonces, eso, ahí sí. Listo, y ahora tengo acá dos alternativas. Yo le puedo pedir que haga un remesh con la misma densidad o con topología dinámica resolver este detalle acá. Creo que el remesh puede ser más rápido. Sí, y acá ya es solo cuestión de pulir. Uy, ya empezó a jalar cosas. Vamos a revisar que solo afecte las caras positivas. Listo, el accumulate no lo voy a hablar en este momento. Bueno, y eso es más o menos redondeado, entonces vamos a hacerle acá el borde más o menos. Aquí pasaron cosas. Hay vértices ninjas haciendo acá alguna gracia. Bueno, no me voy a complicar mucho la vida, simplemente voy a pulirlos. En fin, dejémoslos así. Listo, y con una de las herramientas de pintar, de crear geometría, voy a venir a pulir lo que falta. Algo así puede ser. Y vamos a hacer acá una gracia. Va a enmascarar otra vez. Desde acá. Uy, esa no es la de la máscara, lo corté. Enmascarar. Listo, de hecho, vamos a enmascararlo desde acá. Y vamos. ¿Será que esto me deja sumar
a la selección. Bueno, con esto voy a coger y a trazar una línea para crear este detallito de acá. Listo. Entonces, el tipo de brochazo va a ser línea. La caída puede ser, dejémosla en esconder. Listo. Y trazamos acá una línea. Ah, está negativo por defecto. Queremos que sea el efecto positivo. Eso. Y ahora sí pulimos ese detalle. Voy a volverle a prender el acumular. Listo, el acumular hace que sea, que si yo sigo repasando la brocha sobre el mismo punto, siga teniendo efecto. Si lo apagara, diría simplemente no, usted ya llegó a la dureza máxima, entonces ya déjeme quieto y no tendría ningún efecto. A propósito, ¿cómo les ha ido buscando el, el fish o el en que habíamos quedado en el trabajo, en el perfil profesional ideal para cada uno de ustedes? ¿Cómo les ha ido en esa búsqueda? Pues bien, profe, muchas requerimientos. Pero lo importante es eso, que los vean, sobre todo que los vean en este momento, que aún son estudiantes, ¿listo? Que así pueden empezar a planear su desarrollo profesional. Y el día que se gradúen y les resulte una oferta laboral, que puedan decir, sí, sí me aporta a lo que yo quiero, o no, no me sirve, pues, ¿qué vamos a hacer? Para lo que yo quiero hacer no me sirve. Que es importante, es igual de importante. Cierto que queremos graduarnos y empezar a producir de una, pero después de ese interés inmediato, hay uno más profundo y es con el desarrollo personal y profesional de ahí para adelante. Bueno, me parece que va como bien la cosa, se va viendo como guante. Voy a coger y a desplazar esto, porque me parece, de hecho voy a volverlo a enmascarar, que me parece interesante que esto tenga forma como más redonda.
Bueno, ahí sí me parece que va muy bien la cosa. Listo, eso me parece bien. Voy a quitar la máscara, a pulir el borde y a pasar a la camisa. Listo. Voy a pasar a la camisa solo un momento para pulir este detalle de acá. Listo, hacer que esto se vea redondo y como más consistente con el guante que ya tenemos. Y luego pasamos al pantalón que tiene detalles a lo mejor más relevantes para ver en este momento. Listo. Y digamos que esto se podría pulir. Listo. Ya esto lo podemos ir viendo. Incluso dejar así por ahora. Listo. Me parece más crítico en este momento arreglar estas mangas. Listo, y para definir este contorno de la camisa, el proceso sería el mismo. Yo sugeriría de hecho iniciar con esta herramienta, o a lo mejor hasta la Multiplane Scrape. La cosa con esta herramienta es que hay que estar pendiente del ángulo. Ese ángulo seguro va a ser uno más grande, como uno de, qué sé yo, 120. 120 y acá. La cosa con esta es que sí tendríamos que estar más pendientes de los parámetros de la herramienta, pero sí sirve para definir el contorno inicial. Vamos a hacer acá. Listo, esta podría ser una buena forma de abordar esta situación.
Eso, algo así. Listo. Luego también hay que pulir acá la transición del guante. Pero ya esto es trabajo entre comillas de carpintería. Listo. Algo así. Bueno, acá pasaron cosas porque eso estaba oculto, entonces no hay problema. Vamos a regresar lo que estaba oculto y a pedirle que vuelva a hacer los simétricos. Entonces ya él corrige allí el detalle que tiene que corregir y la vida sigue. Voy a guardar y a continuar ahora sí con el pantalón. Listo. Bueno, lo primero que voy a hacer acá con este pantalón es eh, un remesh. Listo. Vamos a hacerle un remesh, vamos a ponerle la misma densidad que le pusimos a la camisa. Y luego con el mesh filter vamos a suavizar esto. Algo así puede ser. Y ahora sí, a darle forma, porque en este momento no tiene como mucha forma. Listo. Antes de seguir moviendo eso, acá acabo de caer en cuenta, conviene suavizar esta máscara. Listo, para que no nos quede ese borde ahí supremamente brusco. Ahora sí. Listo, eso puede ser suficiente para el ejercicio. Y ahora sí, los detalles. Hay que empezar a hacerle detalles. Entonces voy a empezar, de hecho, trabajando en los pliegues de la parte posterior, que son probablemente los más evidentes. Listo, que es la forma como digamos que es muy natural que se formen, porque es donde nos sentamos. Entonces, primero démosle algo de nalgas a este paciente que tenga en donde sentarse. Porque la vida sin sentadero puede ser muy triste.
Listo. Esto todavía está en línea. No, necesitamos un espacio. Y el follow necesitamos que sea, puede ser sharp. Pues así nos sirve así. Listo, algo sutil. No tiene que parecer necesariamente pantalón comprado en el hueco. Nos basta con que tenga simplemente algunas formas sugeridas. Listo, algo acá interesante en este modelo es que todos los pliegues son casi horizontales. Sin embargo, la forma natural, digamos, en los pantalones de deformarse o de crear pliegues es como en diagonal. Entonces jueguen con eso. Listo. A la altura de las rodillas, y definamos de una vez cuál es la altura de las rodillas, nos va a interesar. Vamos a ver esto, sí. La altura de las rodillas vamos a decir que es como esta. ¿Listo? Entonces nos va a interesar que haya unos pliegues pronunciados. ¿Listo? Porque ahí es donde con toda certeza se dobla esto con más frecuencia. Y en el frente nos va a interesar entonces la contraparte, digamos, de esos pliegues. Listo, para esta tarea en particular me gusta mucho la herramienta Draw Sharp porque, vamos a verlo acá en un costado, eh, tengo la posibilidad de hacer una hendidura pronunciada o una, llamémosla cresta pronunciada. Listo, entonces eso me deja trabajar estos pliegues con mucha facilidad, digamos. Listo, ya ustedes pueden con más juicio y calma, digamos, ponerle todos los detalles que les parezcan convenientes a los pliegues. En la ropa en particular, los pliegues determinan mucho de qué tan natural se ve la ropa. De alguna forma, eso los hace más, hace que la ropa de verdad se vea y se sienta orgánica. Y recuerden que es muy importante todo el tiempo no acercarse demasiado al detalle que están trabajando, sino alejar la vista lo suficiente como para que tengan una perspectiva amplia y entonces puedan ver con facilidad la facción que están modificando a qué corresponde. Listo, eso es importante.
Bueno, también es bastante útil utilizar esta herramienta Sculptro con el radio acá sensible a la presión. Bueno, y en este caso tal vez con más dureza, porque si se hace un trazo muy ligero, entonces va a quedar angosto y si hace un trazo muy pesado, pues va a quedar ancho. Entonces eso puede ayudar con esta idea de crear pliegues que se sientan como naturales, como abultados. Listo. Eso, algo así. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta este momento? No, profe. Listo, esta parte es muy, entre comillas, libre, digamos. La idea es, y conviene, de nuevo, conviene mucho tener referencias. Fíjense que finalmente lo único que estoy haciendo es imaginándome cómo tendría sentido que se pliegue este pantalón y simulando eso. Listo, no es más. Profe, una pregunta. Sí, Cristian. ¿Cómo se llamaba el addon para poder agregar esas quad spheres? Las esferas Ese que add-on, vienen de, sí. de... Ese lo van a encontrar en la categoría no, de objeto. Si es acá, ay Dios bendito. Eh, Acá, add mesh. Listo, add mesh, extra object. Gracias. De nada. Me parece que se está viendo ya como pantalón. Creo que va siendo como buen momento para pulir esta parte de abajo e ir pasando a otras cosas. En la vista lateral todavía no tenemos mucho detalle, entonces hagámosle detalles en la vista lateral. ¿Cómo se plegará un pantalón en la vista lateral? Bueno, hagámosle caso a la reverencia por ahora, pero de nuevo convendría tener un montón de imágenes de referencia de pantalones en vista lateral con pliegues de todo tipo. ¿Listo?
algo así puede ser. Pero sí voy a suavizar esos pliegues para que se perciban como pliegues y no como, qué sé yo, turupes de la tela o algo así. Están familiarizados con la expresión turupe, una de las formas más finas que tenemos en español de referirnos a los pequeños bultos de las cosas. Pues tenemos eso quieto por ahora. Vamos a pulir esta parte de abajo, la transición a las botas, que en este momento está ahí como toda postiza, toda mal lograda. Voy a guardar, eh, botón equivocado, voy a guardar, ahora sí, guardo. Y a crear una copia incremental por si acaso. Listo. Me parece que acá es prudente enmascarar de acá para arriba, desde acá para arriba. Tal vez así. Y voy a poner esta parte, este contorno, lo voy a incluir en la máscara. Y acá voy a suavizar la máscara de manera que las deformaciones que le hagamos se propaguen proporcionalmente por acá. Listo. Bueno, vamos a ver cuál será la mejor manera. Yo voy a coger y empezar a jalar eso hacia abajo y ya. La parte de acá de la máscara está muy pesada todavía, no está propagando los cambios como quisiera. Entonces voy a reducir, a limpiar la máscara en la parte de abajo y a suavizar el borde. Y si hace falta más, entonces voy a limpiar más y suavizo el borde. Y regreso a la herramienta de desplazar. Ya si tiene una diferencia pequeña, ya me parece que estamos hablando con un mismos términos. Listo, vamos a trabajar sobre esto, a ver qué pasa. Algo así, ¿sí o no? Ahí ya se va viendo como algo.
Fíjense sobre todo y tenganlo presente siempre, que de alguna forma, con todos los detalles, nos estamos yendo de a poquitos, de manera incremental. No estamos cogiendo y, por ejemplo, la primera iteración del pantalón no consideraba ni formas de nalgas, ni pliegues, ni nada, nada, era simplemente un par de cilindros extruidos ahí de una forma súper apresurada. Eso tiene sentido hacerlo de esa manera, listo. Sobre todo si tenemos en cuenta que, que el trabajo en todo caso es iterativo. Vamos a ir en cada etapa mejorando la definición y la cantidad de detalles. ¿Listo? Entonces eso nos permite ir viendo desde el principio volúmenes grandes, muy dicientes, que tiene mucho sentido ir ajustando, en vez de detalles pequeños que no sabemos si al final van a funcionar o no. Bueno, me parece que por ahora el pantalón funciona así. Vamos a hacerle esta costura que es como muy fuerte, muy marcada. Listo. Y voy a suponer que esa costura va también por acá, por el interior. Listo. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Voy a ocultar la mitad del modelo. Y desde la vista lateral voy a coger y a trazar una máscara. De hecho, una máscara con la herramienta de máscara. El falo puede ser esfera, sí, me parece bien. El radio, en este caso, me interesa que sea relativo a la escena, no a no a la vista. Listo, porque con seguridad voy a rotar esto para ajustar la máscara donde haga falta. Entonces quiero que el radio sea relativo a la escena, para mantenerlo consistente siempre. Y voy a trabajar en el tipo de brochazo, va a ser en Space, y acá le voy a pedir que prenda el estabilizador. Listo, el estabilizador, recuerden que lo que hace es que me entrega una forma suavizada de ese brochazo. Entonces podemos trabajarlo pronto, pronto algo de un radio inferior, algo así puede ser. Y aquí nos vamos siguiendo el contorno del pantalón. Es algo orgánico, entonces no quise tirarle pues una línea recta que la pudimos haber hecho a propósito con la herramienta de líneas, sino que es algo orgánico. Vamos a suponer que el pantalón se está deformando de una u otra manera. Y a propósito, ahora que caigo en cuenta, esto lo hubiéramos hecho antes, para apoyar esta curva, o mejor, para apoyar estos pliegues en esta curva, tendría mucho sentido. Pero bueno, es parte de la vida, ya lo hicimos de esta forma. Vamos a ver que la máscara no esté dibujando, sino en caras frontales, de manera que si tocamos estas otras caras, no dañemos la máscara que ya tenemos. Listo. Las botas están estorbando, entonces las podemos apagar. Y ya este pedazo lo voy a terminar así a mano. ¿Qué sigue? Invertir la máscara, suavizar un poquito ese borde y de hecho para suavizarlo voy a volver a activar el estabilizador y le voy a bajar a esto la intensidad, puede ser hasta la mitad. Y me voy a ir específicamente por el borde. No me gustó el asunto. Subirle a esto más la intensidad y a bajar el rasgo. Bueno,
Ahí sí puede ser la cosa. Listo. Lo que estoy haciendo es suavizándolo. Vale, porque voy a coger y a deformar la malla en la parte interior de la máscara y no quiero que haya un cambio demasiado brusco porque me dañaría parte del detalle que ya tengo. Entonces voy a suavizar la máscara en el contorno. Recuerden que para suavizarla es sosteniendo Shift. Listo, y si se fijan, en la parte del medio nos quedó la máscara con un borde suavizado. Vamos a hacer lo mismo del otro lado. Eso, ya esta parte de acá la podemos resolver a mano. En todo caso no va a ser muy problemática porque también es la menos visible. Lista la máscara. La voy a volver a poner en unidades de la vista, que no se me olvide luego cambiarla. Y vamos a hacer ese pliegue allí con la herramienta Crease. Listo, y la herramienta Crease nos interesaría en este caso también utilizar el estabilizador. En todo caso, trabajar solo en las caras frontales y vamos a ver si esa dureza será suficiente o a lo mejor necesitamos más. Listo. Vamos a hacerle con mayor dureza. Y acá la caída voy a cambiarla a Sharper y a intentar irme por todo el centro de la máscara lo mejor posible. Bueno, último intento, ya como quede la dejo. Listo. Bien. Lo ideal sí es irme por todo el centro, pero tampoco nos vamos a quedar toda la clase persiguiendo una línea. Esa sí quedó como bien. Se había tildado ahí en la herramienta por alguna razón. Bueno, listo. Y ahora con la herramienta de pellizcar, con pinch. Listo. Y acá sí es donde tiene sentido haber enmascarado las cosas. Lo mismo, esta herramienta nos interesa en este caso que funcione solo en las caras frontales, no vaya a ser que nos dañe acá alguna cosa. O sea, yo creo que... Ah, sí, sí quedó exitoso. Listo. Ahora hay que propagar el cambio al otro lado. Entonces, eso es una trivialidad. Bueno, voy a recuperar la máscara, a recuperar lo que está oculto y a pedirle que la X positiva refleje en la negativa. Listo, apenas resuelva eso, ya tenemos la costura todo súper exitoso. Me parece que podemos pulir un poquito por acá. Así, eso. Y yo creo que eso es todo por el pantalón. El pantalón por ahora. ¿Hay preguntas hasta este momento acerca de alguna de las herramientas o aplicaciones que hemos usado de las herramientas hasta este momento? Yo, profe, Sí, ¿quién preguntó? Luis Felipe, Luis Felipe, contame. ¿cómo es que
se sacaba para esa ayuda pues, que activaste, para que sea como más lento el trazo, pues no sé. Yo tengo un trato con los gnósticos de Guayabal. Esa es una opción del brochazo, listo, del stroke. Ah, La encuentran acá en la parte superior, es este Stabilize Stroke, o lo encuentran en el panel de propiedades, en el menú de Stroke, como Stabilize Stroke. Listo, tiene un par de opciones. Generalmente las opciones por defecto son suficientes, pero se refieren, el radio es al radio al que inicia el seguimiento y el factor es con qué intensidad, digamos, va a seguir el movimiento. Entonces, si llegaran a necesitarlo, lo pueden modificar acá, ¿de acuerdo? listo, profe, gracias. De nada. Continuemos con guardar, importantísimo. Y las botas, pasemos a las botas. ¿Qué vamos a hacer con estas botas? Bendito sea. Bueno, voy a cortar esas botas para que sean más o menos consistentes con el pantalón. Voy a aplanarles acá el suelo y de pronto pulir estos dos detalles y listo. No creo que necesitemos más nada por este lado. Entonces empecemos por este corte que es el más fácil. El corte no es sino coger y jalar esto. Ah, Dios bendito. Jale para el lado que no ven. Como así. Tiene que ser un poquito inclinado. Voy a deshacer eso. Ahí sí, ese como que sí le creo. Y voy a hacer de una vez este de la parte inferior para aplanar ahí los pies. Entonces ya nos quedó la parte de arriba plana y la parte de abajo también plana. Empecemos, bueno, ya estas líneas de referencia no las necesitamos. Esto está como todo chistoso. Fíjense esta forma que tengo acá tan graciosa. Listo, eso no es natural en ningún lado. Entonces hay que organizar esos pies. Que se me ocurre enmascarar la base. Entonces enmascarémosla así. Para que no se nos vaya a dañar esto que acabamos de aplanar. Y enmascaremos este también por la misma razón. Listo. De hecho, acabo de caer en cuenta de que hubiera sido muy buena idea hacerle a esto un remesh antes de hacer esos dos cortes, de manera que hubiera más geometría para definir las cosas, porque si no tenemos estos detalles, entonces pues, ¿qué más da? Entonces acá remesh, la misma densidad que le pusimos a la camisa, de hecho un poquito más, porque, no mentira, sí, dejémosla con la misma. Probablemente sí vamos a necesitar ese nivel de detalle. Listo. Y acá entonces voy a rehacer el corte un poquito más abajo y a enmascarar a partir de ese punto. Pues ahí ya sí me quedó esa tapa completa enmascarada y vamos a ver acá que también quede esto enmascarado. Bueno, ahí pasando rapidito como que nadie se va a dar cuenta. Y ahora sí, ya con tranquilidad, a darle a esto volumen en donde lo necesita.
Listo, algo así puede ser. Fíjense que estoy poniendo un poco más de volumen del que necesito, de manera que luego pueda coger con alguna otra herramienta y empezar a perfilar mejor de esa forma. Listo. Eso, algo así. Estos que están quedando así es por la máscara. Entonces, por ahora los voy a dejar. En un momento habrá que regresar a ellos y corregirlos. Tengamos presente que eso va a suceder, pero no hay problema. Que sea un problema de nuestros yo futuros. Por ahora estamos reparando otra, otra sección. Listo, algo así. Ah, ya me acordé que le habíamos hecho pies más grandes que los de la referencia, para que no se fuera a caer. El acceso rápido a propósito de esta herramienta Chris es Shift C. Listo. De la herramienta Smooth es Shift S. Entonces, a veces, pues las voy a llamar con el acceso rápido por razones. Entonces tengan presente son eso. Listo. En todo caso, fíjense que ellos aparecen acá abajo en, en la ventana. Y voy a ocultar, bueno, de hecho con Alt B, voy a aislar esta bota. Listo, que no es lo mismo que ocultar la malla. Listo, recuerden que esto es sobre el viewport. Y crea un volumen dentro del cual son visibles los objetos, pero siendo estrictos no los ha ocultado. Quiere decir, como el otro zapato no está oculto, quiere decir que los cambios que yo haga acá con simetría los va a recibir. Si estuviera oculto, no los recibiría. Listo.
Listo, acá sí creo que... Ah, sí, en efecto. Me quedé corto acá de geometría para los detalles. Entonces sí va a ser conveniente usar topología dinámica en esta parte para ponerle más definición, para poder pulir. Listo. Eso ya con ese poquito de geometría adicional, ya sí es posible pulir entonces esta parte. Listo. El acceso rápido de la herramienta de pellizcar a propósito es la tecla P y de la herramienta desplazar de Grab es G, igual que en el otro, en los otros entornos de Blender. Bueno, algo así por ahora. Resolvamos la parte de arriba, esta parte de arriba, para que le arreglemos de nuevo la planta y resolvamos la transición con el pantalón. Entonces yo diría que acá la forma, bueno, vamos a ver si podemos simplemente pulirlo ya. Eso sí, sí me parece que es suficiente. Listo, si en algún momento llegaran a necesitar las cuatro vistas, recuerden que con Control Alt y Q podemos saltar entre las vistas y ver todo simultáneamente. Listo. Y recuerden que esto es una ventana completa. Listo. No es que hayamos duplicado cosas en la vista de 3D. Esto es una ventana por sí misma.
Vamos a ir acá. ¿Será que? Ah, la caída también está. Acá, como estoy tratando de refinar un borde, es sumamente crítico que cuando pase la herramienta de verdad la pase por el borde. Listo, fíjense que ahí que se fue por todo el borde, efectivamente quedó bien refinado como lo estoy buscando. Y cuando me desviaba, pues lo dañaba horriblemente. ¿Ya? Por esa razón puse la herramienta a trabajar en unidades de la escena de manera que pueda estar rotando y sea todo consistente. Listo. Para poder ir haciéndolo en trazos cortos en vez de trazos largos. Eso, hasta ahí sí. Este sí lo voy a pulir. Yo diría que con esta herramienta. Listo, algo así. Y luego simplemente voy a pellizcar ese borde para afinarlo. Ya y que quede en su posición final, digamos. Listo, algo así. Ya voy a refinar acá un poquito las formas para que hagamos estos pliegues o algo así que tiene la bota. ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento? Por mi parte no, profe. Listo. Los demás, todo en orden. Ah, bueno, acá ya sí nos conviene ver el pantalón. Entonces lo voy a traer de vuelta. Listo. Y si va a ser conveniente. Bueno,
Yo voy a apagar las máscaras que tengo porque ya sí me interesa mover todo. Algo así que se vea como que de hecho tiene unas suelas o algo que se parezca. Voy a limitar la acción acá de la herramienta específicamente al plano de Z, listo, porque quiero trabajar sobre la suela sin desplazarme en los otros planos, como para darle forma de zapato efectivamente. Listo, algo así. Y ahora sí parece zapato y parece además zapato usado, gastado. Ahí sí. Hagámosle a esto los pliegues y ya con eso damos por terminado el trabajo sobre las botas. Listo. Y los pliegues, pues acá se ve que tiene unos pliegues como en la parte de atrás. Podemos suponer que son pliegues porque en la parte de atrás están muy pronunciados y en el frente se pierden. Entonces, bueno, hagámosle esos pliegues. Algo así que sugiera como que esas botas han caminado un montón.
Vamos a suponer que hasta ahí queda bueno el asunto. Listo. Y con Alt B recupero todo lo que está oculto por esa caja. Listo. Pues así luce el asunto con todo. Vamos a recuperar lo que estaba oculto. Listo, no alcanzamos a revisar los detalles de la camiseta. Pero bueno, es el mismo principio de lo que hemos hecho con el pantalón, las botas y las manos. Listo. Es coger y primero trazar los detalles grandes y luego empezar a refinar los pequeños. Listo. Un detalle. Para lograr este cuello, este detalle acá, la estrategia va a ser coger y enmascarar apropiadamente esa parte y ya trabajar sobre esa escultura, sobre la máscara, esculpir sobre esa máscara. Listo, entonces seguramente habrá que ocultar el parte superior y ahí ya sí empezar a trabajar sobre esto. Pero ese es el ejercicio. Esta parte, recuerden que les toca ya en su tiempo autónomo, entonces es importante, piensen con lo que han visto hasta este momento, si están bien para asumir esta tarea o si tienen alguna pregunta. Listo. Este es un buen momento para tener preguntas. Aquí hay algo chistoso, seguramente producto de alguna de las operaciones que hemos hecho. ¿Está todo claro? No hay preguntas hasta este momento. Pues ya hasta este momento no. Listo. Entonces, eso concluye efectivamente la clase de hoy.